A ver, ¿quién hizo la Biblia? Un hombre preguntaba a una mujer, ¿cómo puede probar que la Biblia es palabra de Dios? ¿Será que Dios habló con usted? La mujer le respondió señalando con la mano el sol. ¿Puede demostrarme que eso que se ve allá es el sol? El hombre le respondió, sí señora, la prueba de que es el sol es que da luz y nos da calor. Muy bien, le dijo la mujer, así pasa con las escrituras. La mejor prueba de que es palabra de Dios es que ese libro me da luz, porque me ilumina lo que yo debo hacer. Me da calor, porque me anima a amar cada día más al prójimo como a mí mismo y a Dios mismo. Esa es la prueba de que la Biblia viene de Dios y que ese libro hace milagros, iluminándonos y haciendo cambios. A quien le lee, vuelvo y pregunto. A ver, ¿quién hizo la Biblia? Miren, la Biblia es una palabra que viene del griego biblión, que significa rollo, papiro o libro. Y de la expresión griega ta Biblia, ta agía, que significa los libros sagrados. Es una compilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un dilatado periodo de tiempo. Además, una vez reunidos, forman el Tanakh, que es la escritura del Antiguo Testamento, mejor conocida Biblia de Alejandría, también Biblia de los 70 o Septuaginta, y luego, posterior, viene el Nuevo Testamento. Sepan que ambos escritos vienen a formar la Biblia. El Antiguo Testamento, escrito aproximadamente entre 1300 y 1200 años antes de Cristo, y 100 años después, el Nuevo Testamento. Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en las manos del Señor. Amado Dios, dejo en tus manos todas mis penas, todas mis angustias y todas mis preocupaciones, porque sé que eres tú quien me ayuda a encontrar la salida a cada laberinto. Y porque sé que eres tú quien da el triunfo a cada una de mis luchas, que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor Jesús. Gracias, Señor, por escuchar esta plegaria. Bien, a lo que venimos, empecemos. El autor de la Biblia es Dios. Ahora que ya sabemos que el autor de la Biblia es Dios, sepan que Dios se sirvió de instrumentos humanos que escribían lo que Él les inspiraba. Pregunto, ¿qué es una inspiración? Es un deseo que nace en la persona y que lo impulsa a realizar algo que lo supera a él y no lo sabe explicar de manera tangible. Hay inspiraciones humanas, estas vienen de las facultades humanas, y hay inspiraciones divinas, estas proceden de Dios, y estas son movidas por el Espíritu Santo, y llevan al hombre a ejecutar algo que Dios pone en su corazón, porque es Dios quien da la inspiración. A ver, Jeremías 27 y después del verso 9. Dice así, me has seducido, Yahvé, y me dejé seducir. Vamos al verso 9. No volveré a recordarlo ni hablaré más en tu nombre. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mi hueso, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso decimos que la Escritura es inspirada por Dios. Aquí está clara la inspiración, viene de Dios. La Biblia, antes de ser escrita, esto hay que conocerlo primeramente. Fue transmitida oralmente, aunque los protestantes se opongan a la tradición oral. Su redacción se atribuye a las tradiciones y hechos históricos que pasaban de generación en generación y desde tiempos muy antiguos. Esto es así, aunque el protestante lo niegue y aunque él no tenga base alguna para decirlo. Tú y yo nos hemos acostumbrado a leer y a escribir. ¿Qué no entendemos fácilmente del mundo oriental antiguo? En ese mundo no se escribía nada, sino que todo se memorizaba, todo lo que se hacía se transmitía oralmente, lo que facilitaba la transmisión del mensaje. Además,
El mensaje se hacía en verso con cierta cadencia musical que ayudaba a recordarla o a memorizarla. Más tarde estos autores sagrados escribieron en cueros de res, que eran largas tiras llamadas pergamino, que se enrollaban en 2 cilindros de madera. Cada rollo era un libro, se escribía con plumas de ave untadas con tinta. También se escribió en papiro, que era una lámina que se usaba como papel sacado de una planta egipcia llamado papiro. Más tarde vinieron los códices, que son manuscritos muy antiguos que contienen textos bíblicos, siendo el más importante el descubierto en el año 1859 por el sabio alemán T. Henry en el monasterio del monte Sinaí. Eran pergaminos magníficamente escritos que contenían todo el Nuevo Testamento y gran parte del Antiguo. Son 346 páginas escritas con pluma. Hace 16 siglos, en mayúscula todo, sin punto ni coma, el más famoso, el Códice Sinaítico. Hoy voy a hacer esta pregunta. Sepa que es válida para el católico como para el protestante y el ateo. ¿Quién hizo la Biblia? Esa que usted lleva en sus manos, le pregunto, ¿quién la hizo? Escuche bien, no estoy diciendo quién la escribió. Esto que quede claro, no estoy diciendo quién la escribió, sino quién la hizo. El protestante no puede responder porque no lo sabe. Su pastor jamás se lo va a decir. Ellos piensan que la escritura apareció por arte de magia o un milagro, pero no fue así, no señor, no fue así. Cuando Jesús envió a sus apóstoles a predicar, sepa que Jesús no les dio Biblia a ellos. Tampoco le dijo vayan y funden iglesia y regalen Biblia como lo hace hoy el día el protestante. Así no lo dijo Cristo. Y saben lo increíble, que el Señor ni siquiera mandó a sus apóstoles a escribir nada. Ellos no escribieron nada, a excepción de Juan y el discípulo Marcos. Los demás enseñaban y predicaban, más nada. Con el tiempo, se empezó a escribir y fue cuando aparecieron las primeras cartas paulinas, luego los evangelios y las cartas católicas. Una estaba en Roma, carta a los romanos, otra en Efesios, carta a los efesios, otra en Filipos, carta a los filipenses. Las cartas estaban regadas y distribuidas. Y ya en el siglo II, el filósofo cristiano Justino Mártir vio la necesidad de juntar los documentos existentes, pero hasta ahí no pasó a más. Pero un día alguien, mire qué interesante, un día a alguien se le ocurrió la idea de reunir todas las cartas y los evangelios y pegarlos todos en un solo libro, naciendo así de esta manera la Biblia. El Antiguo Testamento, que narra desde la creación del mundo del hombre hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el Nuevo Testamento, que narra la vida, obra y milagro de nuestro Señor. La Biblia es un conjunto de libros sagrados. Fue escrita por actores humanos, siendo el actor principal Dios. Aclaro que esto no lo hizo ningún protestante, porque no existían, no estaban. No lo hizo ningún testigo de Jehová, ningún adventista, ningún pentecostal o mormón. Sepa que ninguna de estas sectas protestantes pueden arrogarse el derecho de decir que hizo la Biblia. A esto póngale sello, así dice Tierino. La Biblia la hizo la Iglesia Católica. Era la una y única iglesia que existía en ese momento histórico. Y la hizo el Papa San Dámaso I en el año 382. No habían pastores protestantes todavía. Ellos no existían por ningún lado. ¿Y qué pasa? El protestante, para desviar la atención al católico, le dice: la Iglesia Católica fue fundada por el emperador romano Constantino. Se equivocó. Se equivocó, pastor. La iglesia ya existía. La iglesia viene desde los apóstoles. Y saben, tenemos la evidencia para que le duela. Vean, en el protestantismo todos reconocen la autoridad de San Ignacio de Antioquía, obispo mártir de la Iglesia Católica en el año 100. Todos ellos leen los escritos de San Ignacio. Y fue San Ignacio
el primero en llamar a los miembros de aquella una y única Iglesia Universal Católica cristianos. Esto aparece en Hechos 11:26. No había más iglesia. Por donde las busques no existían. Ahora, a inicios del siglo I solo existía el Antiguo Testamento. Era la única escritura que había. El Nuevo Testamento no estaba todavía escrito. Entonces vuelvo y pregunto, ¿quién hizo la Biblia? No estoy preguntando quién la escribió, que se entienda bien esto, que quede bien claro. No estoy preguntando quién la escribió, porque la Biblia católica tiene 73 libros y la protestante 66. Y ¿saben? No es pura coincidencia que el nombre de la bestia, el diablo, Satanás, el divisor de este mundo, el jefe de ellos, sea el 66. Apocalipsis 13:18. Ahí está, búsquenlo. Miren, el protestante enseña que los católicos le pusieron 7 libros más a la Biblia. Ahora, pero como la ignorancia es atrevida, afirmando que los católicos le aumentamos 7 libros más a las escrituras, entonces oiga esto que voy a decir. La Iglesia Católica le agregó a la Biblia 27 libros más. No le quitó 7, le agregó 27 más. Por favor, protestantes, no le quite 20, qué atrevidos son. ¿Cuánta es la ignorancia? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué se afanan en querer destruir la fe católica? ¿Por qué se afanan en querer destruir la fe de Cristo? ¿Por qué se afanan en ser embaucadores de la fe? Cuando Cristo viene solo existía el judaísmo y era una religión monoteísta. Y estaban a los inicios de la venida de Cristo y ya existía un canon bíblico. Era la traducción griega, canon de Alejandría llamado Septuaginta o Biblia de los 70. Este canon contaba con 46 libros, Antiguo Testamento. Y esos libros la Iglesia Católica los conserva como libros inspirados por Dios íntegro y todos están en el canon, así se conservan. Cristo leyó este canon cuando estaba en el templo y dijo, hoy se cumple esta escritura. ¿De dónde lo agarró? ¿De dónde lo leyó? De ese rollo, del único canon que existía, el canon de Alejandría. Y además, el Antiguo Testamento o Antigua Alianza narra la preparación de la salvación. Jeremías 31, 34 al 37. ¿Cuál fue el rollo que leyó Cristo? Lucas 4, 17 y después 18. Y después pasamos del 20 al 21. Y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido. Ahora saltamos al verso 20. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Verso 21. Comenzó pues a decirle, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿de dónde tomó el rollo que Cristo leyó? Del canon griego de Alejandría. No había otro canon llamado traducción de los 70, porque se tradujo del hebreo al griego. Esa era la lengua oficial que se hablaba en ese momento. Y sepan algo más, que no hay escritos originales de la Biblia, solo copias de copias, llamado manuscrito. Segunda de Timoteo 3:16 dice lo siguiente, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, urgir, para corregir y para educar en la justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, ¿de qué escritura estamos hablando aquí? Porque Pablo conocía muy bien la escritura. Él había sido discípulo de Gamaliel. Él había estudiado bien y las conocía bien. Pablo no era un tonto. No, señor. Pablo no era un iletrado. Pablo hablaba griego, hebreo y un poco de latín. Conocía bien el canon de Alejandría o Biblia de los 70. Él sabía que el canon estaba compuesto por 46 libros.
¿Y sabe quiénes no lo saben? Los protestantes. Son los únicos que no lo saben porque no existían. Y además porque son mentirosos. Vienen los apóstoles y una parte de los judíos se fracciona en dos. Y ahí tenemos los judíos cristianos convertidos al cristianismo, a la nueva fe, y los judíos no cristianos. Estos desconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Qué pasó con los judíos cristianos y los apóstoles? Tomaron el canon de Alejandría, tomaron los 46 libros del Antiguo Testamento y los usaron. Y los usaron tanto que de 350 citas que están en el Antiguo Testamento, estas aparecen 300 en el Nuevo Testamento. Ahí queda claro. ¿Qué sucedió con los judíos no cristianos? Los que creían que Cristo, los que no creían que Cristo era el Mesías, los que no creían en los apóstoles, los que rechazaban el canon de Alejandría, los que son igualitos a los protestantes. Porque ellos no le creen a Cristo. Y el protestante no le cree a Cristo. Se reunieron ellos en el año 90, 100 en Antioquía y realizaron un concilio, el concilio de Yigma, e hicieron su propio canon, su propia escritura. Y ahí surge un nuevo canon del Antiguo Testamento, nace una nueva Biblia, el canon palestinense o canon corto con 66 libros. Los judíos le quitaron 7 al canon de Alejandría. Y no solo eso, se declararon anticristianos, pues, en ese concilio abiertamente diciendo que Cristo solamente es el Hijo testaferro de Dios. Es decir, Cristo es un falso Mesías, por tanto, no es Hijo de Dios. Los sucesores de los apóstoles, obispos, presbíteros y diáconos, no le quitan libros al canon. Porque si Cristo los utilizó y los apóstoles también, ¿quién es la Iglesia Católica para quitarle la autoridad al canon de Alejandría? Además, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Nos quedamos con el canon de Alejandría completito con los 46 libros. Y los judíos no creyentes, los que no aceptaron a Cristo como Mesías, como Salvador, no aceptaron el canon de Alejandría con 46 libros, ni aceptan el Nuevo Testamento. Sí, ellos no aceptan el Nuevo Testamento con 27 libros, entonces le quitan los 27 al Nuevo Testamento y le quitan 7 al Antiguo Testamento y se quedan con su propia Biblia del Antiguo Testamento con 39 libros, canon corto palestinense. La Iglesia Católica toma los 46 libros del canon de Alejandría y les agrega los 27 libros del Nuevo Testamento. Y saben, el resultado es la Biblia que hoy tiene usted en sus manos. ¿Sí? Esa que lleva aquí metida en el sobaco. Ahora, lo curioso es que los protestantes, ¿saben? Esto es curioso, para el siglo XIX, en el año 1835, las Sociedades Bíblicas Unidas ordenó quitar 7 libros a la Escritura, llamando a los libros deuterocanónicos, libros históricos. Pregunto, ¿con qué autoridad lo hicieron? Si ellos no vienen de Cristo. ¿Con qué autoridad lo hizo, pastor? ¿Con qué autoridad lo hicieron Sociedades Bíblicas Unidas? ¿Sabe? El protestante no solo mutiló la Biblia, sino que la asesinó. Con esto dejo claro que no fue la Iglesia Católica quien les puso esos libros que existían desde antes de Cristo. Y otra curiosidad, escuchen esto, durante muchos siglos esos libros estuvieron en la Biblia, incluso Lutero, Calvino, Zwinglio, los tuvieron en sus Biblias, o a menos como apéndice. Sepan que de los 27 libros que le puso la Iglesia Católica a las Escrituras, el protestante no le quita ni uno. Toditos están en la Escritura completito. Pregunto, ¿por qué el protestante no se lo quita a las Escrituras? Por algo será, porque en la práctica ellos saben que la verdadera y única Iglesia Católica es la de Cristo, más nada. No nos equivoquemos.
Aunque el protestante en teoría diga que la iglesia es la gran prostituta, la gran ramera del Apocalipsis, en la práctica ellos están convencidos porque la historia eclesiástica lo afirma, que si esta iglesia universal, católica, apostólica, jamás ellos hubieran tenido la escritura en sus manos. Y además es palabra de Dios. Mire qué interesante. El protestante nos robó la Biblia y nos robó la iniciativa. Los católicos nos la dejamos quitar. La Iglesia Católica fue el instrumento, el medio que Dios Padre utilizó para llevarle a sus manos a usted la palabra de Dios por escrito y por tradición. Y eso lo pudo hacer la Iglesia Católica, la verdadera iglesia que Cristo fundó. Si no, ¿por qué cree el protestante que la Biblia es palabra de Dios? Sí, quien lo dijo fue el Papa San Damaso I en el año 382. Él elevó ese libro y se lo presentó al mundo y le dijo, esta es palabra de Dios. Miren, vino Lutero en contra de la Iglesia Católica, pero lo interesante fue que Lutero fue incapaz de quitarle esos 7 libros al canon de Alejandría. Los puso al final como un apéndice, después del Apocalipsis. Después de Lutero vinieron el resto de los protestantes y todos, escuche bien, todos sin excepción, escuche esto, todos sin excepción, todos tenían los 73 libros que la Iglesia Católica les había puesto. Y fue hasta el año 1825 cuando la Sociedad Bíblica Unida, no sabemos la razón por qué quitaron los 7 libros. Se especula por dinero. Obligaron a las iglesias protestantes a usar una Biblia mutilada, una Biblia que hasta hoy chorrea y sigue chorreando sangre. Haciendo lo mismo del judío no cristiano. El judío no cristiano negó a Cristo como su Salvador y no creyeron en Cristo. Y eso es lo mismo que el protestante hace. No le creen a Cristo, ellos le creen a su pastor y se olvidaron de estas palabras que están en el libro de Apocalipsis y escúchela, porque al protestante se le olvidó la existencia de este pasaje que está en el Apocalipsis 22, versos 18 al 19. Dice así, Apocalipsis 22, 18. Lanzó una advertencia a todo el que escuche las palabras proféticas de este evangelio. Si alguno añade algo sobre esto, Dios le enviará las plagas que se describen en este libro. Palabra de Dios, te la damos, Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que el que le añade, Eso no lo dice, pero sigamos. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describe en este libro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, no se le puede poner ni añadir a las escrituras. Aquí lo está diciendo, que no se le puede quitar. Así de sencillo lo dice el evangelista Juan. Y ahora, cualquier protestante puede decir que Juan solo se refiere al libro de Apocalipsis. Está bien que lo digan, porque son solo unos mentirosos al servicio de Satanás, más nada. Pero no es así pero no es así. ¿Cómo lo sabemos? Fácil, sencillo. ¿Cómo sabemos que Juan se refiere a toda la Escritura? Porque lo dice al final de la Biblia. Ahí está, al final del último capítulo de Apocalipsis. Juan escribe el Apocalipsis hacia el año 90 y lo termina de escribir hacia el año 100. Acuérdense que en esa fecha fue que los judíos hicieron su propio canon, el canon palestinense, el canon corto con 66 libros, porque le quitaron 7 libros al canon de Alejandría. Juan termina de escribir el Apocalipsis hacia el año 90, 100, y Juan les viene a decir a los judíos que el que le quite y le ponga a las escrituras. Juan no dice que el que le quite y le ponga el Apocalipsis. Ahí está la mentira del protestante pretendiendo manipular el texto. Sepan que en esa época los cristianos estaban sufriendo, porque los judíos le habían quitado 7 libros al canon de Alejandría, y Juan advierte que eso no se debe de hacer, porque el que le quita y le ponga, que le caigan todas las plagas de Egipto.
y sean borrados del libro de la vida. En otras palabras, sean anatema, malditos. Eso fue para los judíos de aquel tiempo. Pero también, hoy, esto es para los protestantes del año 1825 a las Sociedades Bíblicas Unidas, que cometieron ese genocidio bíblico. Ellos le quitaron 7 libros al canon de Alejandría, lo mutilaron, sean malditos, anatema. Los judíos antecristianos ya habían hecho en aquel tiempo, en el concilio de Lima, año 100. Después de Cristo le quitaron 7 libros que Juan dice, no se los quiten. Y es exactamente lo mismo que hicieron las Sociedades Bíblicas Unidas en el año 1825, obviando la advertencia del Apocalipsis, porque el protestante o el pastor no hizo caso. Bien, aquí termino con Apocalipsis. Escuchen, Apocalipsis 22, 19. Si alguno le quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describe en este libro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí está claro, clarito, claro, hermanito protestante. Concluyo, termino. Le agradezco que me hayan escuchado y a usted católico también. No los entretengo más. Tengan cuidado, mucho cuidado, porque la Escritura dice y lo afirma, que Dios le quitará su parte del árbol de la vida y en la ciudad santa. Ese es el problema suyo y es el problema de todos los protestantes. Y sepan que esto lo hace a ustedes apóstatas y heréticos. Mientras tanto, el protestante sigue diciendo, yo soy salvo, siempre salvo. Eso es lo que usted cree, protestante, porque su pastor así lo engañó a usted, diciéndole que él le garantiza un pedazo de cielo. Pero primero del diezmo, porque el pastor le tiene comprado su boleto para el cielo. Hermanito, se lo aclaro, está equivocado. Está equivocado, muy equivocado. La Escritura le está diciendo a usted y a su pastor, sean anatema, malditos. Y por favor, denle el link y denle clic a la campanita y suscríbase en este canal católico, Iglesia y Apologética, y de mí si no evangelizo Ángel Gallo, para que le sigan llegando las nuevas notificaciones que estaré subiendo con amor y alegría para ustedes. Adiós, que el Señor les bendiga.